Perfetto, buongiorno, intanto faccio prima la presentazione in italiano per tutti i compagni. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti a seconda di qualsiasi parte del mondo che ci ascoltate. Questa sera, quest'oggi o questa mattina siamo con il compagno Sergio Ortiz. Bienvenido Sergio, es un placer tenerte aquí con nosotros esta noche. Il compagno Sergio Ortiz, come si presenta, lui stesso è militante popular della izquierda del Partito de la Liberación, argentino, periodista, luchador sobre todo, y empezamos enseguida hablando de la situación de Argentina, que es lo que más nos interesa. Sabemos que con el gobierno de Milei la situación no es fácil. El otro día tú fuiste a una manifestación de los jubilados, me parece, en Buenos Aires, puede ser. Pero la pregunta es, la primera que te hago yo, es esta, aparte de hablar del gobierno de Milei. ¿Milei es fascista de verdad? Sí, nosotros creemos que es fascista de verdad. Por supuesto, no todos los gobiernos fascistas son iguales exactamente entre sí, no son meras réplicas. Ya incluso entre Hitler, Mussolini, Japón, Franco, etcétera, había sus matices y diferencias, y por supuesto también las hay en la medida que Milei es un fascista, digamos, del tercer mundo, de un país capitalista dependiente menor en comparación con aquellas potencias que eran imperialistas, un país capitalista dependiente, pero más allá de esas diferencias, digamos, también de origen, porque algunos gobiernos fascistas nacieron de golpes de Estado o de rebeliones militares, justamente hablando de Franco en España, y lamentablemente Milei ganó las elecciones en noviembre del año 2023. Pero haciendo análisis concreto de situaciones concretas, nosotros fuimos de los primeros partidos, si no el primero, en la Argentina sostuvo que el de Milei era un gobierno fascista. Fascista, neofascista, como quieras caracterizarlo, pero es importante ese apelativo, esa caracterización, para distinguirlo de otros gobiernos burgueses, desde Alfonsín, Menem, de la Rúa, los gobiernos kirchneristas, antes Duhalde, los gobiernos de Frente de Todos, etcétera, el último, el de Alberto Fernández, que siendo gobiernos de la gran burguesía y que aplicaron planes de ajuste y que entregaron en algunos casos el país, en otros casos no tanto, en el caso de los gobiernos kirchneristas no tanto, pero digamos, esto es una cosa, es un salto cualitativo negativo de Milei. Y eso se lo puede ver en múltiples aspectos. En la calle, en las libertades democráticas, en los procedimientos anticonstitucionales, en el nivel de, digamos, de agacharse ante el imperialismo y el sionismo. En fin, hay una serie de circunstancias que a nosotros nos llevaron a calificar de movida que este era un gobierno fascista. En ese sentido chocamos, o nos criticaron, una serie de partidos, en general, del peronismo, del radicalismo, de la escena del reformismo, diciendo que no nos apuráramos, que tengamos en cuenta que había sido elegido en elecciones, cosa que siempre que el país nuestro es un país dependiente y no puede ser asimilado a la Alemania del Tercer Reich, en fin, buscando las diferencias. Y nosotros dijimos, bueno, por supuesto todas esas diferencias están. El tema es que este hombre dijo ya en la campaña que venía a aniquilar a los zurdos, ratas, vamos por ustedes. Este hombre dijo en campaña que venía a efectuar un ajuste con una motosierra y salió en las fotos, en las filmaciones y en los actos con una motosierra, y la motosierra ha provocado hasta ahora 243 heridos, sino dejando caer contratos, por ejemplo en el Estado, aprovechando el hecho de que varios de estos gobiernos anteriores que mencioné
tenían a la gente en situación precaria y no tenían un puesto de trabajo legal fijo, registrado, sino que eran trabajos a contrato y Milei los dio de baja. Entonces, si uno va tomando nota de todas estas cosas, las amenazas y el discurso fascista, la motosierra del ajuste, especialmente contra los jubilados, ¿no? A los cuales, ¿cómo será el ajuste? Que todas las entidades económicas que analizan el gasto público dicen que el llamado menor déficit del que tanto se precia Milei tiene un 25% que ver con el ajuste que ejecutó, que realizó sobre los jubilados. Entonces, uno va sumando estas cosas, va a ver en la parte represiva, por ejemplo, este miércoles fueron apaleados, gaseados, baleados con balas de goma, con gases lacrimógenos, los abuelos, los periodistas, hay un periodista que está debatiendo entre la vida y la muerte, un fotoperiodista, en fin, y todo esto, lejos de calmarse en el día de hoy, hemos conocido que la intención de la ministra de Seguridad, o de Inseguridad en realidad, Patricia Bullrich, es demandar por el intento de golpe de Estado, por, no sé, terrorismo, sedición, etcétera, etcétera, a la gente que estuvo manifestando y 200 de los cuales, o aproximadamente 200, fueron detenidos. Entonces, cuando uno ve todos estos aspectos, y me detengo al último, pero no es que sea más importante, last but not least, dicen los ingleses, decía recién que también este gobierno es fascista por el hecho que ni siquiera la Constitución Nacional gobierna por decreto de necesidad y urgencia, decide firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos va a endeudar por otros 20.000 millones de dólares directamente por decreto, cuando la Constitución Nacional Argentina, en su artículo 75, dice que la deuda externa es una cuestión que debe pasar sí o sí por el Congreso, que es el Congreso el que debe entender en materia de endeudamiento. Además hay otra ley que dice que si se va a contraer nuevo endeudamiento con el FMI, debe pasar necesariamente por el Congreso. Y bueno, y estas cosas son ignoradas totalmente. Él logró la aprobación con algunas bancadas cómplices de la llamada Ley Bases y decreto de necesidad y urgencia, 70 creo que era el número, y bueno, y ahí dispuso, entre otras cosas, por ejemplo, la privatización de 41 empresas públicas que después, para conseguir el voto de esas bancadas cómplices, tuvo que reducir a 9. Dentro de esas 9 que estaban supuestamente a salvo estaba Aerolíneas Argentinas, pero resulta que un mes después de eso volvió a la carga por decreto para tratar de privatizar Aerolíneas Argentinas, cosa que todavía no logró por la resistencia de los trabajadores y de muchos sectores populares que reconocen el valor de tener una aerolínea de bandera. Entonces, en síntesis, camarada Máximo, por todas estas razones y muchas más, por ejemplo, de política internacional, que después hablaremos, pero simplemente te paso el aviso, la manera de arrastrarse a los pies de un imperialista fascista como Trump y de un sionista fascista y asesino como Netanyahu, le da una pauta de qué tipo de gobierno es el de Milei. En un año y poquitos meses de gobierno viajó 9 veces a Estados Unidos. 9 veces a Estados Unidos. Y en cambio, la Argentina, que tiene 24 provincias y la capital federal, ha ido a 1 o 2 provincias nada más, o a 3, Tucumán, Córdoba y ahora a Bahía Blanca, después de la tremenda inundación, se tomó una semana para recién que puede ir. Entonces, esto te lo pinta como realmente un agente semicolonial, un vasallo del imperialismo. Y que sí, afortunadamente, si bien no digo que el 100% de la población argentina lo ve así, no es así, pero bueno, crecientemente son sectores de la población que van viendo esta condición de fascista, y entonces cada vez más va gente a la calle, nuevos sectores se suman a la resistencia, fueron los abuelos, fueron las universidades, fueron algunos sindicatos, fueron los organismos de derechos humanos, ahora son las hinchadas de los clubes de fútbol, y así se van sumando nuevos sectores y también otros sectores políticos que, si bien no son revolucionarios ni ganan la calle, pero presentan denuncias en la justicia, presentan proyectos de ley en el Congreso, piden el juicio político a Milei y todo lo demás.
Porque además, y me estaba olvidando de esto, termino con esto, esta parte, además de todo lo que dije, de entreguista, endeudador serial, forro del imperialismo, ajustador en contra de los puestos de trabajo y demás, a partir de febrero se supo que era un estafador, porque surgió el escándalo de Libra, esa criptomoneda, con el cual a nivel mundial se causaron perjuicios por 286 millones de dólares a unos 70.000 inversionistas que le creyeron a este imbécil que hacía la recomendación de comprar esa criptomoneda porque era fantástico e iba a ayudar al desarrollo económico de la Argentina. Entonces yo creo que lo bueno lo malo es que tenemos este gobierno, lo bueno es que hay gente que va abriendo los ojos, va ganando conciencia, va pasando la lucha de una manera o de otra. Eso es lo positivo. No te escucho. No, es mi culpa que había apagado el micro, disculpe. A propósito de esto, Milei, como Trump, como muchos fascistas, liberistas, los nuevos liberistas, como se llaman, viene del espectáculo, ¿no? Viene da la televisión, da la radio. ¿Cómo es en este momento el rapporto entre Milei y la premier fascista italiana? Creo que es un rapporto muy estrecho, aunque en España, en Argentina, nosotros sabemos desde tiempo, no solo hay mafia italiana, pero también hay muchos fascistas que se escaparon de Italia, terroristas, y que fueron protegidos de las asociaciones italianas que están sobre todo en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, y que tiene un poder muy fuerte cuando hay elecciones y los italianos votan al extranjero. Pero yo que quería saber por los compañeros italianos el reporte que hay con Italia, con el gobierno italiano, que es fascista también. Bueno, en política internacional, Milei tiene una buena relación con la Giorgia Meloni, o Meloni, como se llama. Meloni, justo. Meloni, y fue invitada, sí. Ella a la Asunción, del mismo modo que estuvo Zelensky, lucro nazi ucraniano, digamos, en general en las reuniones que ha habido internacionales, en el foro de Davos y en algunas otras citas internacionales, Milei ha tenido reuniones y diálogos en particular con ella. Como vos decís, hay presencia en la Argentina, junto con muchos muy buenos italianos y muchos luchadores, que salvemos sus nombres porque justamente el movimiento obrero argentino no nació, como creen los peronistas, con Perón en 1945, sino que el movimiento obrero en la Argentina nació con el aporte de los inmigrantes, las primeras jornadas del 1 de mayo. La prensa oligárquica se burlaba de que en los primeros actos por el 1 de mayo se hablaba en 4 idiomas, en los actos en Buenos Aires, y los primeros sindicatos fueron formados justamente por muchos inmigrantes y de ellos muchos italianos. De todas maneras, también, como vos decís, es cierto que también hay de los otros italianos mafiosos, empresarios. En particular, me detengo en el fundador de Techin, la familia Roca, hoy Paolo Roca, y la familia Macri. Macri, sí. Macri, justamente, son justamente de ese origen, calabrés particularmente, y bastante mafioso, y bueno, y han hecho negocios con el Estado, y han estado siempre del lado de la entrega del país y favoreciendo sus negocios, que han tenido siempre un costado oscuro o ilegal, como se recordará, tanto Macri padre como Macri Mauricio, o sea el hijo, el que después fue presidente, tuvieron numerosas denuncias por contrabando de su fábrica Sebel, la automotriz, que era dependiente de la Fiat, la Sebel. Así que sí, hay, y también, como decís vos, seguramente en el negocio de la droga y otros negocios sucios hay
Por supuesto, acá en la Argentina, siempre hablando de droga, acusa a la FARC de Colombia, a los hermanos bolivianos y demás, y nunca apunta en dirección a grupos ligados, por ejemplo, con Italia, digamos, con Macri o con lo que sea, Oh, ¿no? sí, oh, sí, Pero de todas maneras, la relación de Milei con Italia es una relación estrecha, pero de segundo orden. Para él, los principales aliados son Trump y Netanyahu. sí, Política, económicamente, van por ese lado, digamos, ¿no? sí. Últimamente es un poco más pragmático y hasta, bueno, siguiendo a Trump, está dispuesto incluso a votar por ahí en la ONU alguna resolución que no hubiera votado antes respecto al tema de Ucrania, ¿no? Pero la prioridad de él es Washington y Tel Aviv. Sí, sí. Y una otra cosa, el vuestro partido que ahora está internacionalmente también con nosotros en esta internacional nueva que intenta, una internacional que nosotros llamamos revolucionaria, de partidos marxista-leninista, que intenta hacer una unidad en el mundo. Sé que tú con la secretaria general os ha encontrado en China, me parece, con nuestro secretario general, el camarada Sí. Alberto Lombardo. ¿Cómo se pone en este momento la situación de vuestro partido con estos partidos trotskistas argentinos que siempre fueron bastante fuertes de este punto de vista, ¿no? ¿Cómo los ponéis en Argentina? ¿Cómo es vuestra lucha? ¿Qué estáis haciendo? ¿Se intentáis hablar con otras asociaciones? ¿Se hay asociaciones revolucionarias? Entonces, ¿cómo están las cosas en este momento? Mira, nuestro partido tiene una línea política trazada por sus fundadores en el año 1965, que ahora justamente el 5 de abril se van a cumplir 60 años de la fundación del partido. Enhorabuena. Y en esa línea, ese programa histórico del partido, lo que plantea es que Argentina es un país capitalista dependiente. No es ni un país semifeudal, como equivocadamente caracterizó durante mucho tiempo, por ejemplo, el PC argentino, ni es un país capitalista a secas, como Australia, Nueva Zelanda o Italia, como equivocadamente caracterizan los trotskistas. En esas dos caracterizaciones erróneas se apunta a blancos equivocados. Porque si vos decís que es un país semifeudal, el enemigo sería la oligarquía terrateniente sin industria y el imperialismo, y si es un país capitalista seca, el enemigo sería la burguesía, punto, no importa si es gran burguesía, si es pequeña, mediana o lo que fuere, si es una multinacional o es una burguesía nacional. Nosotros, en cambio, cuando decimos que es un país capitalista dependiente, decimos que el enemigo principal son los monopolios, entendiendo por tal la gran burguesía de inversiones múltiples en la industria, el agro, el comercio exterior, la banca, etcétera, etcétera, y el imperialismo en general, en particular el imperialismo yanqui. Por más que hoy América Latina no sea el patio trasero que ellos quieren, no lo es por Cuba, Nicaragua, Venezuela, una serie de gobiernos, digamos, socialistas o de liberación y demás. En un país así de Argentina, nosotros lo que planteamos es que es necesaria una revolución por etapas, donde la etapa principal y actual sea justamente antiimperialista y antioligárquica, o en otras palabras, nacional, popular, democrática y revolucionaria. Y una vez que se consiga ese logro de imponer un gobierno popular dirigido por la clase obrera, a partir de ahí podemos avanzar hacia el socialismo con peculiaridades argentinas, porque tampoco el socialismo es un modelo único o dogmático para todos los países del mundo. Completamente Entonces, de acuerdo, completamente de por eso. acuerdo. Entonces, nosotros tenemos esa orientación en general. Entonces, hoy en particular, como enfrentamos a un gobierno fascista como el de Milei, el planteo de unidad del partido es un frente antifascista. Estamos dispuestos a unirnos en un frente antifascista con partidos pequeños burgueses y burgueses,
incluso democráticos, por más que tenemos mil diferencias con ellos, para poder enfrentar en las calles a Milei, y no precisamente con una ley en el Congreso, sino con una huelga general, un plan de lucha y una rebelión popular del tipo del que fue en la Argentina diciembre del 2001, cuando se echó a De la Rúa, se tuvo que tomar el helicóptero. Ese es nuestro modelo, un frente antifascista con todos los aliados, independientemente de la unidad y lucha que hay dentro de todo frente, y las diferencias y polémicas y que haya, para poder enfrentar a Milei. Justo. Al mismo tiempo lo que decimos es que para disputar la hegemonía y la dirección de ese frente, hace falta unir a los sectores antiimperialistas, porque estos sectores burgueses que te mencioné recién, que son democráticos, no son antiimperialistas. Te recuerdo que en marzo del 2022, perdón, el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional legalizando la deuda que había contraído Macri por 45.000 millones de dólares en el año 2018. Entonces, podemos confluir con muchos sectores en un frente amplio antifascista, pero al interior de ese frente antifascista hay que buscar la dirección, porque una cosa es el frente antifascista en los años 40 y pico, dirigida por el PQS, por Stalin y el Ejército Rojo, y otra cosa hubiera sido si lo hubiera dirigido Churchill o el presidente norteamericano. Nosotros, salvando las distancias históricas, queremos que dirijan los sectores combativos y revolucionarios. Por eso, como vos me preguntabas, tendemos la mano a una serie de sectores de izquierda, de origen socialista, de origen comunista, de origen peronista combativo, de origen cristiano de base, de sectores independientes, de luchadores de las organizaciones sociales desocupadas de piqueteros, de organismos de derechos humanos, de los pueblos originarios, que tienen una importancia grande en nuestra América, para conformar un frente antiimperialista. O sea que al interior del frente antifascista haya un frente antiimperialista con estos sectores de diverso origen y caracterización ideológica, pero que compartimos la idea de romper con el imperialismo, desconocer la deuda externa, nacionalizar el sector energético, nacionalizar la banca y el comercio exterior, una serie de banderas históricas que lamentablemente esos partidos burgueses democráticos que te mencionaba recién han ido abandonando. Imagínate vos que el movimiento obrero del año 1959 y 1962 en La Falda y Huerta Grande incluía las consignas de estatización de la banca y el comercio exterior, y estos partidos burgueses en el año 2025 se asustan si uno plantea una consigna así. Entonces, un planteo más antiimperialista para unir los sectores combativos y que queremos ir en un sentido revolucionario. Y para eso disputar la dirección no en forma sectaria, sino al interior de un frente antiimperialista, de un frente antifascista. Y por último, en relación a lo que vos preguntabas, o vos mencionabas, efectivamente, nuestro partido es parte de esa internacional o Foro Socialista Internacional. Hemos estado en China en noviembre del 2023 con la camarada Irina Santesteban, secretaria general del partido, y ahí nos hemos encontrado con mucho gusto con el camarada Alberto Lombardo y del PC italiano y muchos otros sectores que algunos conocíamos de referencia, algunos otros conocíamos personalmente, y tenemos mucha expectativa de que allí pueda ir afianzándose un lazo mucho más orgánico, ¿no? Porque por lo menos en el año 2023, en ese foro socialista mundial donde nosotros fuimos, hubo muchas declaraciones en general, muchas de ellas centradas en China, lo cual no nos parece mal, además ellos eran los anfitriones, digamos, pero nosotros creemos que una internacional tiene que aprobar no solamente discursos y declaraciones, sino tomar algunos acuerdos de movidas, de paros, en fin, de tratar de pasar a la acción, de dar apoyo a aquellos que están luchando, ¿no? Entonces, si hoy por hoy el imperialismo yanqui, por obra de Chevron, de ExxonMobil, rompe con Venezuela y le quiere cortar los víveres que tiene Venezuela a través de Chevron, tenemos que buscar alguna forma de dar solidaridad a Venezuela. Si hoy Trump hace lo mismo contra Cuba, pone en marcha el Tratado 3, la sección 3 de la ley Helms-Burton, y
suma nuevos sectores que no van a tener visa para entrar a Estados Unidos vinculados con la salud cubana y con los convenios de salud que Cuba ha firmado con numerosos países y que ha demostrado en la práctica su condición solidaria. Y bueno, entonces esa internacional socialista o comunista, como querramos llamar, tiene que, digamos, emitir sus declaraciones, pero buscar, digamos, solidaridad concreta con esos pueblos que la necesitan. Y hoy en particular, por ejemplo, el pueblo palestino. Yo no veo otra situación más grave que esa, con cerca de 50.000 muertos, más los 10.000 que están bajo los escombros, con más de 100.000 heridos, con bloqueada el ingreso de medicamentos, de alimentos, etcétera, etcétera, por parte del sionista nazi Netanyahu. Entonces, y en ese sentido te digo que por supuesto cada vez que podamos y nos inviten, vamos a ir a reuniones de esa internacional socialista en China o donde sea, pero también vemos con mucho interés y como una aproximación más a la realidad la internacional antifascista a la que dio empuje el gobierno de Maduro en Venezuela a partir del 10 y 11 de septiembre pasado, y está impulsando una internacional antifascista que empieza a tener sus primeros capítulos en distintos países. Existe un capítulo en la Argentina, nosotros estamos allí y estamos buscando justamente aproximar a esos miembros, organizaciones y dirigentes de las declaraciones en general, a que vean veamos de estar más en la calle y en la lucha, por ejemplo, en jornada como este miércoles que pasó de los jubilados, y en la jornada que se viene del 24 de marzo, que como todos los años, en Argentina se conmemora en forma crítica el golpe de Estado fascista del año 76, y este año queremos hacerlo justamente acorde a estos criterios que te planteaba. En vez de haber 2 marchas o 3 marchas, hay una sola marcha con las abuelas, las madres, los familiares de derechos humanos, los partidos políticos, todos los movimientos, con una propuesta de reivindicar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, entre los cuales tenemos tantos compañeros nosotros como Partido de la Liberación, ex Vanguardia Comunista, y en el marco político de un frente antifascista. Y ahí vienen las diferencias que vos me preguntabas, y me detengo en esto un minutito, con respecto a los sectores trotskistas. Nosotros como no somos... Ho entendido. Entonces nosotros como no somos, digamos, dogmáticos ni sectarios, si hay una marcha por el 24 de marzo, o hay una huelga por una gráfica Morbillo que cerró, o hay una olla popular por los despedidos del INDE Praxair en Buenos Aires, nosotros vamos a ir y vamos a firmar un documento y vamos a estar juntos, aun cuando ahí estén dirigentes de los partidos trotskistas, los 4 partidos trotskistas que conforman el llamado FITU. Entonces, ahí tenemos una unidad en la acción, por un problema sindical, o por un problema de derechos humanos, o por un problema de represión, como el que hubo el miércoles, de los jubilados que estábamos comentando. O, por ejemplo, si hay una elección, como hubo en el año 2023, y no nos satisface, por supuesto Milei, que era el gran enemigo, no nos satisface el candidato peronista que era Massa, y los otros candidatos, nosotros en la primera vuelta votamos por Miriam Bregman del Partido Trabajador Socialista, del FITU. Lo votamos en forma crítica porque nos pareció una luchadora de derechos humanos y de otros sectores populares que merecía un voto crítico, a diferencia de Milei o de Patricia Bullrich del PRO, o incluso de Sergio Massa, que había firmado, como te dije recién, en marzo del 2022, siendo titular de la Cámara de Diputados, el acuerdo con el FMI. Ahora bien, incluso en esos frentes, el acuerdo con los trotskistas es limitado, porque, por ejemplo, en la elección del 2023 hubo un balotaje, y en el balotaje fueron 2, Milei por un lado y Massa por el otro. Los trotskistas, de esos 4 partidos, 3, incluida el de Bregman, dijeron, son lo mismo, nosotros no votamos ninguno de los 2, votamos en blanco, anulamos, lo que fuera, no vamos a votar. Un solo partido trotskista dijo, no, hay que votar por Massa en forma crítica. Nosotros votamos por Massa en forma crítica. O sea, que hay acuerdos de unidad en la acción limitados en los temas y en el tiempo, pero a veces son necesarios. Pero, por supuesto, en el frente antifascista, ahí no hay acuerdos todavía, ojalá que puedan cambiar estos sectores de opinión. No hay acuerdo, ¿por qué? Primero, porque ellos no consideran que Milei sea un gobierno fascista.
no consideren los trotskistas que sea un gobierno fascista. Y en segundo lugar, porque el Frente Antifascista le trae la reminiscencia de Stalin, la Tercera Internacional y el Frente Antifascista que derrotó a los nazis, cuando los trotskistas, junto con Trotsky, decían primero hay que derrotar a Stalin para después ver de enfrentar a los nazis, o a Alemania o el que sea. Entonces, en el Frente Antifascista no están de acuerdo ellos. Nosotros les reivindicamos y les reclamamos que vengan, que dejen de ser sectarios, que rompan con esa nefasta tradición dogmática histórica de troscos que son. Por supuesto, todavía no hemos tenido éxito. Y bueno, y en el tema antiimperialista a veces hay algunos acuerdos, porque ellos sí están en contra del acuerdo con el FMI, y nosotros también, y en cambio los peronistas, por razones obvias que te mencioné antes, si ellos firmaron el acuerdo con el FMI en el marzo del 2022, lo empezaron a pagar con el gobierno de Alberto Fernández, y a lo sumo hubo personas como Máximo Kirchner que se abstuvieron en la votación, pero no rechazaron el acuerdo. Cristina se cayó la boca en forma oportunista, entonces es obvio que no están con un frente antiimperialista. Por lo tanto, con respecto a los trotskistas, repito, somos cosas muy diferentes, histórica, programáticamente, pero eso no quita que a veces, en determinados temas puntuales y tácticos, durante cierto tiempo, por algunas materias en particular, podemos tener algunos acuerdos con ellos, pero que en ningún momento suponen suspender, ni menos anular la lucha ideológica y política que tenemos con ellos. Justo, estoy completamente de acuerdo en esta tua exposición. Hablamos, terminando la entrevista, quería hablarte un poquito de Europa. Tú sabes que nosotros también como partido, pero no solo nosotros, también aquí en España, donde vivo yo con el Partido Comunista de los Pueblos de España y en Alemania, intentamos un frente popular, como se dice, antifascista hace tiempo, intentando hablar con algunas partes de la izquierda europea, pero tú sabes seguramente que las últimas votaciones para la Comisión Europea que ha elegido la nazi presidenta von der Leyen, todo esto se fue porque gracias a la izquierda. Cioè, la izquierda europea votó a la presidenta nazista. Esto es el problema. Así, no sé qué opinas tú sobre esto. En Italia es casi imposible un diálogo con los trotskistas. Es imposible hablar con Rifondazione Comunista, con el Partido Comunista Italiano, porque tiene una visión, como tú has dicho, intanto una visión dogmática, trotskista, donde es imposible, porque la primera cosa que te dicen, hablan de Stalin. Esta es la primera, un diálogo es casi imposible. Y esto es una pregunta, ¿qué opinas tú de Europa, de esta izquierda, también aquí en España? Porque Pedro Sánchez es lo que es, ¿no? Es un gobierno por lo tanto que hace, pero es un gobierno burgués, que manda armas a Ucrania y que da una parte dice que defiende a los palestinos, pero en el mismo tiempo habla con Netanyahu. Esta es la izquierda europea. Nos encontramos con esto cuando hacemos manifestaciones con esta gentuza donde no se puede hablar, porque el origen burgués que tiene es casi imposible hablar de lucha obrera, de lucha de los trabajadores. Y después, la última pregunta, aparte de esta, de la situación europea, es ¿qué has opinado de la Sarah Wagenknecht, Sara la Roja, como la llaman, que cada vez que hay una nueva figura en Europa de izquierda, parece que llega el nuevo Jesucristo, en este caso la nueva Madonna de la izquierda, ¿no? O sea, yo no sé cómo la izquierda, toda la clase obrera, la clase trabajadora pueda, ¿cómo se dice?, fantasticar siempre sobre estos personajes que intentan hacer coaliciones con los nazis, con la derecha. También hay toda Europa este fronte que se llama del disenso en italiano, ¿no? Que parece disentir, ma disentir de qué? No hay una línea
de la izquierda europea, no sé, Sudamérica, Centro Sudamérica, como son las cosas, una idea que pueda estar toda junta con más o menos, como has dicho tú, no estamos parecidos en todo lo que pensamos revolucionariamente, pero se puede hablar de algunas cosas y luchar juntos. ¿Qué opinas de esto, concluyendo esta entrevista, Sergio? Mira, en relación a Europa y en particular el papel de la socialdemocracia, yo comparto tus expresiones y tus críticas a esos partidos, estén en el poder como Pedro Sánchez y el PSOE, o incluso a sus laderos o viejos aliados como Podemos y algunos otros, o estén en la oposición, pero que tengan posiciones colaborativas con la derecha y con el imperialismo, como ocurre en otros países europeos. Yo creo que en ese sentido, nosotros como marxistas-leninistas tenemos justamente dentro de nuestros clásicos alguna orientación histórica, claro que por supuesto siempre hay que tratar de aplicarla en forma concreta y creadora a las condiciones actuales, que no son las que vivieron esos clásicos del marxismo-leninismo, pero yo creo que por la posición actual de la socialdemocracia europea, vale en cierto modo la táctica de Stalin y el partido bolchevique y la Tercera Internacional en las épocas que se sintetizaba en la consigna de clase contra clase y de la denuncia del rol colaboracionista de la socialdemocracia, esa socialdemocracia que asesinó al Liebknecht y a Rosa Luxemburgo, y que hoy está, como vos decías, acordando con el imperialismo, enviando armas no solamente a Ucrania, sino también a Israel, manteniendo bases de la OTAN en su territorio, aplicando políticas de ajuste, en fin. Entonces, me parece que, y lo digo no solamente por haber leído o tener idea de esos libros de esa época, sino porque también en la Argentina, salvando las distancias y las diferencias, también ocurren cosas como esta. ¿Por qué? Los 42 años de democracia que se van a cumplir este año, que empezaron con Alfonsín y siguieron con Menem y todos los gobiernos que te mencioné, que no son todos iguales entre sí, porque nosotros distinguimos que en la época de los 10 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fueron gobiernos granburgueses, pero no fascistas, no represores, buscando cierto industrialismo, cierto neodesarrollismo, por supuesto dependiente, pero en síntesis, en estos 40 años de democracia burguesa, se defraudó tanto a la gente, se elevó tanto la inflación, se elevó la pobreza, se mostraron tantos hechos de corrupción dentro y fuera del gobierno, de los respectivos congresos, gobernaciones y demás, que en definitiva la gente se hartó de esta democracia burguesa y eso allanó el camino a Milei. Y yo creo que eso es un poco también lo que pasa en Europa, digamos, que estos gobiernos están socialdemócratas, o corridos un poco más al centro o a la derecha, como el de Alemania, están defraudando tanto a los pueblos, que entonces crean mejores condiciones para el avance de Vox en España, de la alternativa por Alemania en Alemania, y otros tipos de cosas, de partidos en países. Por eso yo digo que comparto con vos la crítica y la lucha contra esas conducciones, que siempre hay que tratar de separar de sus bases, que no son necesariamente lo mismo que las conducciones, de la socialdemocracia. Y no tengamos miedo a que nos digan, esto es un refrito de burguesía, proletariado, de la socialdemocracia contra, en fin. Ahora, a su vez, aprendiendo de la historia, tenemos que ver que por el cambio de condiciones objetivas, porque hubo más resistencia de la lucha de los pueblos, creció más la Unión Soviética en aquel tiempo y otros partidos comunistas y revolucionarios y de movimientos de liberación en el mundo, llegó un momento en que esa socialdemocracia se dividió y fue posible entonces que la propuesta del Frente Único Antifascista, que la Tercera Internacional venía reclamando desde el año 36 y no le dieron bola, en un determinado momento
el peso de la circunstancia, el avance de las luchas, el poderío de la Unión Soviética y la agresividad de los nazis puesta al descubierto, hizo que inclusive el gobierno, ya no socialdemócrata, sino hasta el gobierno conservador de Inglaterra, con Churchill, por ejemplo, se avinieran a formar un frente antiimperialista, antifascista, perdón. Por lo tanto, lo que yo digo, camarada, es que hay que tener en cuenta eso. Hoy en Europa, la clave es la lucha contra esa socialdemocracia traidora y que abona el camino para el fascismo. Pero a su vez, no creer que siempre va a ser así y buscar los momentos y las condiciones para meter un filo, una brecha, para romper ese frente y lograr que por lo menos, no digo todos, pero algunos sectores de esos partidos y movimientos y hasta gobiernos puedan avanzar en esta dirección. Teniendo en cuenta un factor favorable, que no está la vieja Unión Soviética y el viejo Ejército Rojo, pero con sus diferencias y sus matices está la China socialista, su Ejército Popular de Liberación, y estos primeros intentos débiles y tardíos, a nuestro modo de ver, desde China, por formar una unidad con los partidos comunistas, la Ruta de la Seda y otras cosas, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Hemos juntos a los 40 minutos que hemos dicho, han pasado de verdad muy deprisa. Camarada Sergio Ortiz, fue de verdad un placer conocerte, escucharte en el día de la muerte del camarada Carlo Marx, claro, de otro modo, así que fue de verdad un placer. Y si a ti te gustará en los próximos meses, podemos de nuevo repetir la entrevista porque para nosotros, sobre todo por los camaradas italianos que quieren saber la situación en Argentina, Sudamérica, Centroamérica, para nosotros sería de verdad un placer escucharte de nuevo. Así que te saludo, camarada, muchas gracias y hasta pronto, hasta la victoria siempre, a este punto. Vale. Muchas gracias a ustedes, muy agradecido, y les recomiendo, si quieren saber más sobre nuestro partido, que visiten nuestra página www. Yo me la he leído toda, he leído todo. Bueno, www.partidodelaliberación.com.ar. Muchas gracias. Unos abrazos fuertes a todos los camaradas argentinos que luchan contra Milei, el fascismo. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muy agradecido. Hasta pronto, ciao. Metti like al video e iscriviti al canale per ricevere sempre i nostri aggiornamenti. Visita il nostro negozio online, il link è nella descrizione.